comportamiento digno de alabanza. Comportamiento digno de alabanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 20, nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando lo hacen bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Amén. Esto haya gracia con Dios. Comportamiento digno de alabanzas. Oramos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, donde nosotros podemos venir a ser expuestos a tu palabra, donde podamos ser edificados por ella, donde podamos también ser alimentados por esta palabra que ha de ser predicada en esta mañana. Te pedimos que tú tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, y nosotros podamos oír estas palabras, no ser oidores olvidadizos de ellas, sino hacedores de la misma. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, la cultura posmoderna en la que nos ha tocado vivir parece aferrarse a una sola obligación moral básica. ¿Cuál sería? El sagrado deber de garantizar la igualdad de derechos para todo el mundo. Ya nadie habla de sacrificio en nuestros tiempos. Ya nadie habla de consagrarse a algo, dedicarse a algo, sino solamente en nuestros tiempos se habla mucho de derechos, tales como los derechos étnicos, los derechos reproductivos, los derechos de inmigrantes, los derechos de los homosexuales, los derechos en el lugar de trabajo, etc. Si las personas no reciben la libertad personal que creen que se les debería dar, entonces expresan sus quejas en forma de huelgas, en forma de boicoteo, en forma de paros, en forma de rebeliones políticas. Y a tales manifestaciones por lo general los motiva la creencia de que todos son iguales en toda forma y con derecho exactamente a las mismas cosas que todos los demás. Y yo podría decir que hasta cierto punto tienen la razón, pero lo que sí es cierto es que en la sociedad hay diferentes niveles de sometimiento que se dan por diversas razones. Diferentes niveles de sometimiento. Por ejemplo, un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es algo donde usted llega a un acuerdo con una persona dueña de una empresa o un representante del dueño. Y allí usted acuerda cumplir con cierto horario y hacer diversas actividades en ese horario, y a cambio de eso se le va a pagar, se le va a remunerar. Pero también está un contrato de estudios para lo que estudian. Hay un contrato ahí donde usted se compromete a dedicar tiempo a leer, a estudiar, a investigar, a hacer tareas, y a cambio de eso se le evaluará para determinar si usted es merecedor de un título a nivel secundario, un título universitario, un certificado a nivel técnico, lo que sea. Pero es un acuerdo que usted está haciendo para usted poder recibir esos beneficios. Entonces existen diferentes tipos de estructuras dentro de la sociedad en las cuales nosotros nos sometemos a cierta autoridad para
cumplir con ciertos requisitos y a cambio de eso entonces se nos otorga ciertos privilegios. Pueden ser estos a nivel de monetario o a través de algún, por ejemplo, como les dije, a través de un título a nivel universitario, técnico o a través de la escuela. Pero también nosotros podemos ver que esta estructura de la sociedad de la cual nosotros somos llamados a formar parte, se nos invita a formar parte, de la cual nosotros nos sometemos a esa, también somos llamados a someternos a esa autoridad que en nuestros tiempos, esa autoridad es democráticamente elegida y de la cual el Señor también, como vimos el domingo pasado, nos invita a someternos a ella. También están las autoridades eclesiásticas, a la cual usted también se compromete a someterse a través de lo que es la membresía de la iglesia local, de la cual usted es llamado a formar parte, que muchas personas no saben entender cuáles son sus deberes y ven más la iglesia como una institución para ir un rato sin un compromiso mayor que ir ese día, y si puede otro día hacer otra cosa en ese horario, pues entonces así también lo deja de lado ese compromiso con esa iglesia y no sigue entonces no sigue entendiendo de que tiene deberes, tiene responsabilidades que cumplir. Pero lo cierto es, mis hermanos, que todos nosotros de una forma u otra estamos ligados a ciertos deberes, a ciertas responsabilidades en las cuales se nos espera, se nos demanda algo para nosotros recibir un beneficio. Se nos demanda algo a cambio para nosotros recibir un beneficio. En estos versos que nosotros acabamos de leer, Pedro entonces pasa en estos momentos ahora de la esfera del gobierno a la de la sociedad. El domingo pasado habíamos visto cómo Pedro nos exhorta, y también el Señor, porque fue divinamente inspirado Pedro a hablar estas palabras, a someternos a las autoridades divinamente constituidas, porque han sido constituidas por Dios. Entonces, en estos versos que vamos a estudiar en esta mañana, el apóstol aconseja a los lectores a que respeten a las autoridades constituidas, y en este caso específico a los siervos que se sometan a sus amos. A los siervos que se sometan a sus amos. Vamos a leer el verso 18. Verso 18 dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. En nuestra sociedad moderna, nosotros desconocemos, no sabemos lo que es la esclavitud. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando abrimos las Escrituras, nosotros leemos mucho acerca de esclavos o de siervos. Y dada nuestra falta de conocimiento de este tema, muchas veces nos formamos una imagen incompleta de las condiciones de vida de los esclavos, especialmente de aquellos a quienes el apóstol Pedro se estaba dirigiendo en el primer siglo. La palabra esclavo en el texto que nosotros leemos, que se traduce como siervo, pero originalmente debería de ser esclavo, se refiere a un esclavo de la casa, a un siervo de la casa. Y hay un escritor, un historiador, apellido Rupert, que presenta de manera lúcida la vida y la posición de los esclavos en el Imperio Romano. Se lo voy a leer para que usted pueda tener una idea de cómo eran los esclavos en el siglo I bajo el dominio del Imperio Romano, que es a quien el apóstol Pedro le dirige estas palabras en primera instancia, claro está, pero también a nosotros. Oigan cómo dijo este escritor: las condiciones de vida de muchos esclavos eran mejor que la de los ciudadanos libres que frecuentemente dormían en las calles de la ciudad o vivían en cuartos muy baratos. Hay considerable evidencia como para suponer que los esclavos vivían dentro de los confines de la casa del amo. Por lo general, vivían en el piso superior de la casa del dueño en la ciudad
o en su casa de campo. En la villa laurentiana de Plinio, el alojamiento para los esclavos y los libertos se encontraba en una sección separada de la casa, pero la misma era considerada lo suficientemente atractiva como para ser usado como alojamiento para huéspedes que venían a pasar la noche. En cuanto a comida y a ropa, el esclavo no era inferior al hombre libre de habilidades similares. El hecho de que la mayor parte de los esclavos de Roma vestían tan bien como los hombres libres queda indicado de un modo poco usual en las escrituras, en los registros del imperio. Séneca declaró que en el Senado se había introducido legislación para que se requiriera a los esclavos usar un tipo de vestimenta que los distinguiese de los hombres libres. Es decir, los esclavos de ese entonces eran personas que incluso podían recibir mayores beneficios que personas libres. Podían tener mejores condiciones de vida que personas libres. Habían casos, claro está, en que estas condiciones eran malísimas, pero la mayor cantidad de la población esclava del siglo I recibían una serie de beneficios que muchas veces ni siquiera un hombre libre recibía en su diario vivir. Entonces, el apóstol Pedro exhorta a los esclavos a someterse a sus amos con todo respeto. Y estas palabras suyas son ecos también de las palabras que dijo el apóstol Pablo, que en sus cartas repetidamente él también aconseja a los esclavos que obedezcan con respeto a sus amos. Eso nosotros lo leemos en Efesios capítulo 6 verso 5, en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 1, también en Colosenses capítulo 3 verso 22, en Tito 2:9, todos esos pasajes bíblicos. Pablo exhorta a los esclavos, a los siervos, a que se sometan a sus amos. Pedro en esta carta no explica el significado del término respeto, pero el contexto indica que los esclavos eran cristianos, en tanto que los amos de estos cristianos esclavos no eran cristianos. Y Pedro da a entender que los esclavos deben respetar a sus superiores y de este modo temer a Dios. De este modo temer a Dios a causa del respeto que eran ellos llamados a tener para con sus superiores. Y es lo que también vamos a ver cuando estemos en el verso 3, en el capítulo 3, perdón, en el verso 2, cuando lleguemos también al verso 15 de esta carta en su capítulo 3. Pedro utiliza la palabra griega que significa amo o dueño. Sométanse, estén sujetos a sus amos, dice Pedro. Y ese término amo en el griego viene del mismo término derivativo que se traduce en nuestro idioma como déspota. Y ese término sugiere ese poder ilimitado y la autoridad que tenía este amo sobre su esclavo. Y como dijo también otro comentarista, denota al Señor como dueño y amo de las esferas de la familia y de la vida pública, en las cuales dicho señorío a veces da pie a la dureza y al capricho. Entonces este es el mensaje que el apóstol Pedro le está impartiendo a los esclavos cristianos. Algunos de ellos servían a amos que eran buenos, que eran considerados, pero otros en cambio tenían que sufrir los caprichos de sus amos injustos. Y a amos inescrupulosos, amos, ¿verdad?, que hacían y deshacían. Y a ambos el apóstol Pedro le está diciendo, ustedes tienen que sujetarse a ellos. Y esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, describe a estas personas, a esas que no eran afables, como dice al final del verso 18. ¿Cómo eran estas personas? Dice que eran insoportables. También sométanse a los que son insoportables.
No solamente al bueno, no solamente al afable, sino también al insoportable. Pedro está perfectamente informado del sufrimiento injusto que muchos esclavos tenían que sufrir de manos de sus amos. Y por consiguiente, él avanza con su exhortación en el verso 19 y él dice de la siguiente forma, lea conmigo el verso 19. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Aquí hay que hacer algunas observaciones. En primer lugar, si bien Pedro se da cuenta del sufrimiento que los indefensos esclavos tienen que soportar de malvados amos, él ahora amplía el alcance de lo que dice e incluye a cualquiera que experimente el dolor de un sufrimiento injusto. Es por tal razón que Pedro utiliza aquí el término indefinido alguien. Oiga cómo dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien. En otras palabras, Pedro ya no está dirigiéndose exclusivamente a esclavos, sino a todos los lectores de su epístola, a toda persona temerosa de Dios, a todo creyente. Entonces este verso no es solamente si usted tiene que estar sometido a un amo, porque ya no lo hay en nuestro tiempo, sino también si usted también tiene que manifestar una actitud cristiana incluso ante alguien que lo trate injustamente. Amén. Entonces eso también aplica a su vida, en su diario vivir, no necesariamente su compromiso con un trabajo, no solamente su compromiso con los estudios, sino todo su diario vivir. Si usted sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, hay gracia, como dice este verso 19, hay gracia delante de Dios. En segundo lugar, Pedro revela la influencia que la enseñanza de Jesús ya había tenido en él como creyente, una persona que había experimentado la gracia de Dios. Y ya aquí entonces él utiliza su mismo lenguaje para evaluar el sufrimiento humano. Jesús siempre cuestionaba los motivos que llevaban a una persona a amar a alguien, a hacerle bien, a prestarle algo. Y Pedro afirma en este verso que haya gracia, sufrir dolor injustamente. Haya gracia, sufrir dolor injustamente. En el griego se usa la misma palabra para gracia que para mérito. Y Jesús hace una pregunta retórica en Lucas capítulo 6, verso 32. Oiga como dice el Señor, tiene que ver con este mismo término que usa Pedro acá, pero se traduce con otra palabra. Lucas capítulo 6, verso 32 dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces también el verso 33 y 34, si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Verso 34, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. En esos versos del Evangelio de Lucas, 3 veces Jesús hace la pregunta, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? Con referencia a hacer algo por quienes pueden devolver el beneficio. Si usted le hace bien a alguien que le puede devolver ese beneficio, ¿qué mérito tiene usted en hacer eso? El pecador también lo hace. Si usted le presta a alguien que piensa que puede devolverle, ¿qué mérito tiene? Los pecadores también lo hacen. 3 veces Jesús hace esa pregunta. Entonces, la intención
de hacer esta pregunta es precisamente hacer esas cosas a aquellas personas que no pueden devolver ese favor. Y eso es lo que Jesús dice en el verso 35. Lucas 6:35, Jesús dice: antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque el que es bondadoso con los ingratos, porque Dios es bondadoso con los ingratos y perversos. Amén. Entonces, con cierta modificación, el apóstol Pedro utiliza el mismo principio que enseña Jesús. En el verso 19, volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Pedro no enfatiza la virtud de hacer el bien, sino más bien la de recibir el mal. Esa sería prácticamente la diferencia. Entonces, con confianza, Pedro afirma que el sufrimiento injusto es loable con tal de que el creyente lo haga por consideración a Dios. Amén. Esa es la idea, mis hermanos. El tener una vida abnegada, una vida totalmente sin esperar a nada a cambio. Pero muchas veces arrastramos eso del mundo como cristianos y queremos, ¿verdad?, hacer valer nuestros derechos. Mis derechos son los que valen acá. Pero en ocasiones es bueno perderlo todo por causa de la obra de Dios. Mejor perderlo todo aquí y ganar el cielo, de todo lo contrario. Número 3, cuando el cristiano sufre el dolor de un sufrimiento injusto, debe de saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando el cristiano sufre el dolor de un sufrimiento injusto, bueno entender eso, debe de saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando un creyente lo hace por consideración a Dios, Pedro lo da a entender así: Dios le da la fuerza necesaria para soportar el dolor, le extiende Dios su gracia y misericordia y le lleva a estar en total control de esa situación por la gracia de Dios. Entonces, dada esa conciencia de Dios, el cristiano tiene la capacidad de soportar el dolor del sufrimiento injusto. Tiene el cristiano, una profunda visión de las realidades de la vida, especialmente cuando sabe que sufre injustamente. Sin embargo, también sabe que sufrir justamente por obrar mal no tiene mérito. Amén. Porque es una cosa, va de la mano con la otra. Y eso es lo que nos dice el verso 20. ¿Lo puede leer conmigo? Verso 20. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto haya gracia con Dios. Dos cosas nosotros vemos en este verso. En primer lugar, retribución. Aquí nosotros tenemos la conclusión del argumento acerca del sufrimiento que Pedro desarrolla en estos 3 versos. En primer lugar, él declara la parte negativa del asunto y luego la parte positiva. Pone la parte negativa en la forma de una oración condicional invertida. La última cláusula de esta oración es colocada al principio de tal modo que recibe énfasis, como dice el verso. ¿Qué mérito hay? ¿Qué mérito hay? Y la palabra mérito tiene su raíz en el verbo llamar. Todo lo que diga favorablemente acerca de alguien es un mérito para esa persona. Es decir, recibe alabanza y honor. ¿Qué mérito hay? ¿Qué alabanza tiene esa persona? Y la cláusula condicional en la oración describe una realidad indiscutible. Es lo que dice el Señor. Pues si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Qué elogio puede tener eso? ¿Por
porque han de ser aprobados. Pedro describe la situación de un esclavo, ¿verdad?, cuyo amo lo está castigando porque precisamente el esclavo ha hecho algo malo, ha cometido una transgresión, tomando el hecho de que quizás el esclavo sabía las instrucciones que le había dado el amo. Entonces Pedro dice, pero ¿qué mérito hay en eso? Que ustedes estén sufriendo porque hicieron lo malo, porque no seguiste las instrucciones que te dieron. ¿Qué mérito tú tienes en eso? No merece ninguna compasión, no merece ninguna alabanza si tú estás recibiendo un justo castigo. El que roba y lo metieron preso, ¿qué mérito tiene? Y decía, yo estoy sufriendo aquí porque yo lo veo. Pero muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestro mal proceder diciendo, ay, no, que yo estoy sufriendo esto porque Dios me ha puesto en unas pruebas tan terribles, tan fuertes. Y muchas veces no es una prueba que Dios ha traído sobre su vida, sino el mal proceder de ese que dice que está sufriendo, que le ha llevado entonces a sufrir las consecuencias de su mal proceder. Y nosotros no estamos exentos a eso, mis hermanos. Como cristianos no estamos exentos también a caer en ese pecado. Entonces, no hay ningún mérito en recibir el castigo porque lo hemos hecho mal. Eso es lo que está diciendo, una justa retribución. Y en segundo lugar, entonces, vemos aquí la recompensa. Los lectores originales del apóstol Pedro, de la carta de Pedro, parecen haber sufrido dolor injustamente. Han estado tratando de hacer lo que es bueno y sin embargo han recibido golpes por hacerlo. Eso es lo que dice Pedro ahí al final del verso 20. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto halla gracia con Dios. Pedro repite ese tema varias veces en su carta. Lo vemos aquí en el verso 19, pero también lo vemos en el capítulo 3, verso 14, pero también lo vemos en el capítulo 3, verso 17, pero también lo vemos en el capítulo 4, verso 13 a 16. Sí, parece que era una situación muy dada a los lectores primarios de la carta. Y por esa razón Pedro enfatiza eso. Y en esta segunda parte de este versículo, Pedro está parafraseando las mismas palabras que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 33 que leímos hace un ratito. Es una paráfrasis, es decir, está diciendo la misma palabra, es la misma idea que Jesús dijo con otras palabras. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Jesús dijo en Lucas 6:33, si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es una paráfrasis. Entonces, cuando el esclavo cristiano hace su trabajo en consonancia con la voluntad de su amo, generalmente lo hace en consonancia con la voluntad de Dios. Si el esclavo hace bien su tarea, pero su amo perverso igualmente lo castiga, entonces este esclavo está sufriendo injustamente. Esa es la idea. Entonces, siempre que sea posible, claro está, debemos de evitar de buscar el castigo inmerecido, claro está. No es que vamos a decir, yo voy a sufrir porque yo lo hice bien, pero él entendió que estaba mal y yo no voy a rebatirle a él. No, eso también no es correcto, ¿no? Si nosotros buscamos un castigo en aras de recibir la gloria de que estoy sufriendo porque estoy defendiendo la causa de Cristo, porque yo lo hice bien, pero no quiso entenderlo, eso está mal. Pero cuando el sufrimiento llega de manera inevitable, es decir, no, yo hice todo lo posible para que el sufrimiento no llegara a mi vida, yo hablé, yo aclaré, mira, esto no fue así como tú me lo dijiste, esto se hizo así porque es lo correcto. Si usted busca la forma y con todo eso llega el sufrimiento, llega el castigo, entonces debemos, nos dice la palabra, de soportarlo pacientemente sin quejarnos, porque entonces sabemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y recibimos la alabanza de Él. Un sufrimiento tal, dice Pedro, que repite las palabras del verso 19, véalo allí que también está en el verso 19, un comportamiento tal haya gracia con Dios.
haya gracia con Dios. Además, aunque el sufrimiento injusto pueda dar lugar a la compasión entre los hombres, ante los ojos de Dios, el que sufre recibe alabanza y aprobación. Y eso es precisamente lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Oiga cómo dice Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Que bueno que usted lo tenga allí pendiente para cuando se presente en su vida situaciones así. Mateo 5, 11 al 12 nos dice de la siguiente forma: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, nosotros como personas que hemos sido criados, nacimos en países libres, tenemos información acerca de la esclavitud a través de nuestros libros de historia, pero no conocemos las condiciones de vida de los esclavos de aquel entonces. Y si bien los tiempos han cambiado, las enseñanzas bíblicas que nosotros vemos en estos 3 versos, que Pedro expone en estos 3 versos, son tan aplicables a las presentes relaciones laborales entre empleadores y empleados, administradores y gremios, tal como eran las relaciones entre amo y esclavo de aquel entonces. La Biblia enseña que en nuestro mundo del trabajo, nosotros debemos de aplicar y sostener los principios de justicia, de equidad, de honestidad, de integridad, de respeto y de consideración. Son principios que debemos de mantener muy por encima de cómo lo manejen el entorno laboral las personas que no son cristianas. En las disputas, tanto los empleadores como los empleados, claro está, deben de resolver sus diferencias por medio de arbitrajes, por medio de conciliación, debe de llevarse, claro está, ahí. La administración tiene derecho a obtener un día de trabajo pleno de parte del obrero, y el obrero tiene derecho a recibir una paga completa por su trabajo diligente y competente, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios en pasajes como 2 de Tesalonicenses 3:10 o Colosenses capítulo 4 verso 1. En eso estamos claros, mis hermanos, pero bien, nosotros como creyentes debemos de mantener un alto estándar de vida que va por encima de la media que caracteriza el estándar de vida de aquel que no conoce al Señor. Entonces nosotros tenemos aquí principios que debemos de utilizarlo como una forma de hacerle ver al mundo que somos diferentes. Esto no nos garantiza a nosotros de que vamos a salir en todas las ocasiones victoriosos y que vamos a ser librados de condiciones adversas, porque eso no es lo que vemos en estos pasajes que acabamos de leer y estamos estudiando. No lo vemos así que vamos a salir triunfantes en todas las situaciones, pero lo que sí es seguro es que, como dijo Pedro en estos 2 versos, el hacer bien aunque nos traten mal, eso haya gracia delante de Dios. Entonces nuestro deber como cristianos es mantener una conducta
digna de alabanza en todos los ámbitos del quehacer humano. Y esa conducta digna de alabanza, en nosotros existe la capacidad de poderla mantener y sostener por el poder del Espíritu Santo y porque Él nos ha dado un nuevo corazón. Porque Él nos ha dado esos dones, esas habilidades que sobrepasan cualquier don o habilidad que pueda tener una persona que no conoce del Señor. Entonces la exhortación, mis hermanos, en esta mañana es que nosotros podamos desarrollar en nuestro diario vivir una conducta digna de alabanza, y que el hombre que no conoce a Dios, aunque no lo reconozca así, pueda decir: esa persona es diferente a los demás. Aunque en su talento, ¿verdad? Aunque no lo diga con sus labios, pero que así lo pueda sentir. ¿Por qué? Porque usted como cristiano es llamado a hacer lo bueno. Y si usted hace lo bueno y sufre por ello y lo soporta, dice la palabra de Dios que eso haya gracia entre los ojos de Dios. Estemos de pie, mis hermanos, oremos al Señor y pidamos